Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. Es un placer constatar que el tema y la ponente despiertan el interés y que pese a este día de lluvia estamos aquí todos, lo cual demuestra que es un tema que nos preocupa a todos. Y sí que les puedo asegurar, antes de empezar, que si el tema es interesante, contamos con la persona idónea para que nos introduzca en él, nos lo explique, además desde una metodología que combina las ideas, la perspectiva cultural, los datos, la cuestión de partidos, las cuestiones electorales. O sea, no es de esos raros perfiles que maneja tanto los datos como el método politológico más riguroso, como el mundo de las ideas, de las tendencias. Son perfiles raros y son perfiles imprescindibles en estos días de tanto cambio, de tanta incertidumbre. Así que nada, muchísimas gracias, Ainhoa, por estar hoy con nosotros. La presento, me ha pedido que diga dos cosas solo de ella. Es imposible decir solo dos cosas, entonces voy a decir solo cuatro. Ainhoa es catedrática de Ciencia Política, además desde hace mucho tiempo, yo creo que habrá sido de las catedráticas más jóvenes de España. Es vicerrectora de Internacionalización en la Universidad San Pablo CEU, y de su extensísima bibliografía, tanto de libros como de artículos científicos, como de divulgación, he destacado algunos simplemente para presentar al personaje, para que sepan que es una persona que realmente sabe de lo que va a hablar, pero es que sus temas son amplísimos. Entonces, destaco que ha escrito sobre el populismo, fue de las primeras también en hablar del populismo como vanguardia del desencanto político. Entonces ya Ainhoa en 2017 entendió que el populismo era capaz de capitalizar el desencanto político, o sea que no era solo un movimiento racional de respuesta a algunos déficits del sistema, sino que además también se aprovechaba de un desencanto sentimental o emocional. O sea que la nueva política iba de otra cosa distinta a la que ya ahora todos ya estamos familiarizados, pero Ainhoa fue de las primeras en verlo. En este caso se entró en el partido Podemos, pero no solo ha estudiado el populismo de Podemos, también ha estudiado el problema migratorio en 2024, también he elegido este entre otros 200.000 que tienes, pero para que sepan que es una persona que está al dato, que está al acontecimiento, que está a lo que está pasando en política, que no coge la política desde los grandes principios. Entonces, si ahora hablamos del fenómeno migratorio, Ainhoa coge el toro por los cuernos y lo afronta. También un artículo muy interesante del nacionalismo cívico al nacionalismo excluyente, o sea, qué diferencia hay entre el civismo y la exclusión y qué diferencia hay entre la política. Es un tema que hoy nos interesa mucho para hablar de democracia y si la democracia es una respuesta eficaz frente a estas tendencias populistas y emotivistas. Y ha tratado temas de género, sistemas electorales, sistemas de partidos, representación, la lengua y el problema de la lengua en la política. Entonces, para que vean que tenemos un enorme privilegio de poder contar con Ainhoa. Muchísimas gracias y no hablo más para que puedas hablar tú, que es a lo que hemos venido. Pues muchísimas gracias, Armando. Bueno, gracias a todos de verdad por venir un día frío, de estos desapacibles, con lluvia y para mí es un lujo de verdad tener la sala tan llena. Me voy a poner aquí, que si no te doy a ti. Estés más cómoda, ¿no? Donde estés cómoda tú. No, yo estoy cómoda. Y bueno, y sobre todo también es un lujo volver aquí, porque yo confieso que casi tembló al entrar. Yo hice aquí los cursos de doctorado. Entonces, en cierta manera, soy orteguiana, no había vuelto a venir, no había visto la reforma y me ha hecho mucha ilusión porque yo he pasado aquí muchas horas. Entonces, las pasaba como estudiante. No me imaginaba a mí misma como catedrática, como profesora, dando una charla aquí. Son esos momentos en los que uno está aquí soñando qué será de uno. Y entonces, bueno, pues, oye, estoy emocionada, tengo que decirlo, o sea, que lo digo con sinceridad. Y de hecho, este tema es un tema que me gusta mucho porque, bueno, cuando yo escribí esa obra de las vanguardias, yo pensé, esto será pasajero, este fenómeno Podemos, todo lo que va sucediendo, el 15M, bueno, pues todo este desencanto será una cosa de 2 días, 2 noches y poco más. Y vengo a contar que me equivoqué, que no es una vanguardia, vengo a contar que ya se ha convertido en una cuestión sistémica, en un problema casi estructural, diría yo, de las democracias con el que tenemos que convivir. Entonces, mi intención es un poco ver datos, ver aproximadamente cuál es un poco el dibujo del populismo en Europa, analizar las raíces, el porqué y ver en qué medida, precisamente por esas causas, esas raíces de por qué este populismo se ha quedado con nosotros, pues se ha quedado con nosotros y creo que se va a quedar muchos años más. Entonces, bueno, he mezclado muchísimas cosas, puedo alargarme más, puedo alargarme menos, pero voy a intentar que sea práctico, porque es verdad que yo, lo dice Armando y lo sabe muy bien,
aunque manejo la filosofía y tengo un pozo orteguiano de origen, tiendo a ser muy práctica para que al final, bueno, pues ese pragmatismo nos lleve a buscar soluciones o por lo menos a entender lo que ocurre más allá de centrarnos solo en la filosofía. Partidos populistas hay muchos, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. A mí no me gustan a esos autores que solo dicen que son los de extrema derecha populistas, o bueno, los que solo dicen que son de extrema izquierda, porque tenemos en todos los países, en Francia, en Suiza, en Noruega, Finlandia, Austria, Holanda, Italia, Hungría, Grecia, Reino Unido, partidos a la derecha, están gobernando muchos, y otros por supuesto a la izquierda, pues en Grecia, en España, Italia, Alemania. En fin, es una vorágine, y los nombres son, bueno, pues llevan ya tiempo acompañándonos. Y entonces, todo esto lleva a que, estas son unas gráficas desde el año 99, aproximadamente 99-2000 hasta el año 2017. Aunque estéis atrás y no lo veáis muy bien, son distintos países, Alemania, Austria, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia y Portugal. Y entonces se ve que en los años finales de los 90, principios del 2000, el voto a los partidos populistas era bajo y después empieza a subir. Empiezan a subir todas las gráficas, más en Hungría, más en Italia, más en Polonia, pero es una tendencia generalizada. Va aumentando la simpatía y el voto, porque es importante el voto más simpatía. Muchas veces, cuando hacemos predicciones electorales, nosotros no respondemos directamente a quién vamos a votar. Si nos llaman ahora del CIS, nos llaman por teléfono, oiga, ¿usted mañana a quién va a votar? Podéis decir cualquier cosa. Pero siempre hay una pregunta trampa que es sobre la simpatía. A uno le preguntan realmente sobre una serie de candidatos y cómo te caen de bien. Entonces, de 0 a 10, evalúeme usted a Pedro Sánchez, evalúeme usted a Yolanda Díez, evalúeme usted a no sé quién. Y ahí somos sinceros, ahí caemos en la trampa. Entonces ya empezamos a suspender a unos, a aprobar a otros, damos notable, damos sobresaliente, y nosotros ya, pues los politólogos, bueno, hacemos un combinado, le metemos una coctelera, eso, y saber un poquito a quién votaste anteriormente, y nos va saliendo el voto más simpatía, que nos dice mucho. Y por eso, en el voto más simpatía vamos a ver luego que los datos actuales de 2025 tienden a que esta tendencia va a proseguir. Aquí veis otra gráfica, también desde el año 80 hasta 2014, que es el respaldo electoral a partidos populistas en Europa en general. Bueno, unos beben de unas fuentes y otros de otras, pero siempre vais viendo cómo va subiendo hasta 2014. 2014 fue un pico espectacular. La Unión Europea estaba francamente asustada, porque en 2014 hay una explosión en el Parlamento Europeo. Es un momento en el que además no hay crisis económica, la crisis económica es del 2008. Luego veremos cómo la economía, pese a lo que pueda parecer, no es la clave, no los sectores más vulnerables o más desfavorecidos son los que más votan a los populistas, no necesariamente, y hay otras raíces. 2016, los países en rojo, países en azul, empiezan a tener entradas por primera vez en sus parlamentos muy fuertes respecto a partidos populistas e incluso a gobernar. En el gobierno empiezan a estar en esta época ya en Hungría, en Polonia, en Grecia, en Noruega, en Finlandia, en Letonia, Lituania, Eslovaquia o Suiza, y también llegan a acuerdos de coalición en ocasiones, pues que en Dinamarca, en Portugal, en Bulgaria. Es decir, ya no solamente son partidos electorales, ya no solamente son partidos parlamentarios, empiezan a ser partidos de gobierno. Y aquí cambia entonces la jugada. No es un partido que se presenta a las elecciones, no es un partido que tiene un escaño ocasional en el grupo mixto, es un partido que condiciona la política del país. Parlamento Europeo reciente, 2024-2029. Aquí sí que tenemos el grupo de los Patriotas por Europa, con 84 escaños, tiene un grueso de partidos que son de extrema derecha populistas. El grupo de Die Left, que también es de izquierda, 46 escaños, también tiene un grupo muy potente de izquierda, y luego en algunos otros hay algunas pinceladas de partidos populistas. La horquilla se movería en torno a unos 150, 180 escaños, dependiendo de cómo queramos considerarlos, porque siempre hay alguno que dice, yo no soy populista. Bueno, sobre esto podríamos debatir y en el colegio debatiremos, pero la horquilla no es ninguna tontería. El Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo siguen siendo mayoritarios, pero les pisan los talones los populistas. No es algo anecdótico, es, digamos, ya una tercera fuerza política en grupo, solo que unos son de izquierdas y otros son de derechas. En azul, por ejemplo, hay casos de países donde gobiernan los populistas. En España están en coalición con el gobierno, en Italia también están en coalición con Meloni, la propia Meloni también pertenecería a un partido de corte populista. Polonia, Hungría, Eslovaquia serían casos claros de gobierno populista. Si a esto le añadimos todos aquellos que son importantes, como Marine Le Pen y otros políticos que condicionan a veces la política, pues al final el panorama es que no podemos hacerles un cordón sanitario. Si les hacemos un cordón sanitario estamos dejando fuera a un volumen de población muy importante. Entonces la cuestión es qué se hace con los populistas, cómo se enfoca el tema del populismo y cómo se convive con el populismo. Porque apartarlo supondría atentar a la pluralidad, cambiar la heterogeneidad de las sociedades, alterar los principios básicos de la democracia liberal. Por consiguiente, deben convivir y hay que ver cómo conviven.
Bueno, a esto no se ve muy bien, pero esta sería una intención de voto, estos datos son de julio del 2025, intención de voto a partidos de corte populista. Y veis que, bueno, pues hay gráficas importantes, entonces, en general, bueno, depende de los partidos. Aquí están todos los grupos parlamentarios europeos, pero Fidesz todavía tiene un grupo una perspectiva de voto importante, Alternativa para Alemania, los italianos, bueno, pues aquí todos ellos siguen teniendo un voto más simpatía bastante razonable. Y entonces la pregunta, y es a lo que venimos aquí, es, porque todo esto, ¿cómo podemos entender el populismo desde el punto de vista teórico? ¿Qué soluciones podemos dar? Pero para dar las soluciones tenemos que entender las causas. Si no entendemos las causas de un problema, esto es como ir al médico. Si uno no entiende qué es lo que le duele y no le explica al médico bien lo que le duele, pues no le van a poner la medicina adecuada. Entonces hay que saber qué es lo que nos duele y por qué nace esta dolencia que tenemos o este problema. Si es que lo entendéis como una dolencia. Yo sí lo entiendo como una dolencia porque no me parece que sea lo más adecuado en las democracias liberales. Pero el volumen de población que les vota es importante y por consiguiente, bueno, pues hay que ver cómo se puede canalizar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ver un poco el marco teórico del populismo y después ya ir a por las causas. Y voy a analizar 6. La crisis económica, lo que es la modernización, la desafección política, el sentimiento antipartidos, el papel de los medios de comunicación y el juego de las redes sociales en toda esta película, porque las redes sociales son fundamentales, más en las jóvenes generaciones que no consumen telediarios y que están todo el día enganchados a las redes sociales y su información viene por ahí. Entonces, ahí tenemos otro enemigo con el que lidiar, que es el de la desinformación. Bueno, el populismo no es nuevo, esto vamos, de hecho en esta casa, que mejor no que hablar del tema de las masas, el populismo y en este contexto orteguiano. Los movimientos de masas fueron súper estudiados en el siglo XIX, en el siglo XX. La comunicación populista ya se aplicaba en la antigua Roma, es decir, ya hay grandes expertos de oratoria sobre cómo convencer a las masas para que les sigan. Y en general todos los populistas siempre buscan un grupo desfavorecido al que se supone que van a aupar, porque ese grupo desfavorecido ellos lo representan, y ese grupo desfavorecido podían ser los obreros, podían ser las pobres personas del campo, por ejemplo, frente a las de la ciudad, el conflicto centro-periferia entre los nacionalistas, ¿no? El nacionalismo vasco, por ejemplo, que se queja de esos maquetos españoles que nos cambian las costumbres, que llevan al País Vasco y que alteran nuestra convivencia. Bueno, pues todo esto siempre crea un enemigo. El enemigo puede ser el inmigrante, el enemigo puede ser el burgués, el enemigo puede ser el español, el enemigo puede ser el musulmán, pueden ser muchos perfiles diferentes, pero siempre hay un grupo de personas puras que son las perfectas, que es el pueblo, y frente a ese pueblo, alguien que genera todos los males de ese pueblo. Y como a todos nos encanta no ser culpable de nada, sino que hay otro culpable, ya sea el cuñado, el tío, el primo, el vecino, quien sea, o cuando uno tiene un accidente, la culpa nunca es nuestra en el coche, siempre es del otro, que se me cruzó. Bueno, pues buscar un enemigo es la respuesta más fácil para al final captar el voto, porque yo no soy el culpable de lo que me pasa, el culpable es pues, ese inmigrante que me quita el trabajo o que me altera mi modo de vida. Y entonces, bueno, hay muchos estudios clásicos sobre este enemigo, Carl Smith, Ortega y Gasset, Lippmann, un sinfín de ellos, pero al final todos comparten un factor, y es que la ideología es flexible, no es la clave es un poco más el cómo me comunico, el cómo transmito estas supuestas verdades absolutas, cómo yo soy el ser supremo, líder absoluto que va a resolver todos los problemas de mi pueblo, y el líder es fundamental y por consiguiente también los medios de comunicación. Ya Hitler manejaba muy bien los medios de comunicación. Podía ser el cine, podía ser la radio. En aquella época había que, si uno tenía radio en casa, abrir las ventanas, poner la radio y que todo el pueblo que estuviera en la calle pasando lo escuchara. Hoy hablaríamos de las redes sociales, por ejemplo. Cualquier medio de comunicación nos va a ser correa de transmisión, nos va a ser altavoz para comunicar estas supuestas verdades que transmiten para salvar a ese pueblo que el pobre vive oprimido. ¿Cuál es la novedad frente a estos movimientos del siglo XIX, siglo XX, a lo que tenemos hoy? La novedad es que hoy los populistas dicen ser ellos mismos los auténticos demócratas y todos los demás no serían demócratas. Ellos son, y ese es el elemento clave en lo que ha cambiado y es la principal pincelada diferenciadora. Ellos dicen que vienen a salvar la democracia, que lo que tenemos ahora es un churro y que ellos realmente lo van a resolver todo, van a acabar con las castas, con la corrupción, con la heterogeneidad, van a acabar con todo y lo van a resolver porque ellos son los verdaderos demócratas. Entonces utilizan como discurso siempre la democracia. Pablo Iglesias, Hugo Chávez, bueno, todos los que tenéis por allí son los mejores demócratas del mundo. Es así, según ellos. Entonces, la pregunta es, ¿el populismo puede ser compatible con la democracia? Si entendemos democracia por democracia liberal, que respeta las libertades y por eso es liberal, pues no es compatible. Entonces, ellos abogan por una democracia iliberal, las illiberal democracies, que era un término que, por ejemplo, utilizaba mucho Zacarías o Víctor Orbán. Las illiberal democracies son
democracias en las que las libertades no son lo importante, entonces son democracias de mínimos, son democracias donde lo basamos todo en el mecanismo electoral. Pero el hecho de tener elecciones no quiere decir que el resultado sea democrático, ni que la convivencia sea democrática, ni que el día a día sea democrático. Las elecciones simplemente es un mecanismo de introducir un voto a una urna, vamos a dar por sentado que no hay manipulación y que el recuento se hace bien, pero no es nada más. Entonces la pregunta es si son una amenaza los populistas para las democracias liberales, tal y como las concebimos, o si son un revulsivo, que realmente pues, van a limpiar nuestras democracias de todos los males que tienen, y por consiguiente va a ser un nuevo resurgir y un nuevo paraíso. Ellos dicen que son un revulsivo, la realidad es que plantean amenazas serias porque alteran bastante la convivencia y sobre todo los derechos y libertades de algunos ciudadanos contra los que van directamente. Entonces, hay mucha ambivalencia. Según los autores y las teorías que escojamos, unos van a estar a favor porque van a ser pues, un revulsivo, insisto, para la democracia, y otros van a estar en contra. ¿Quién defiende el populismo? Pues Tarchi, Rovira, Moce, Laclau. Hay muchos autores que van a decir que son lo mejor que nos ha podido pasar porque van a limpiar de castas, ¿no? todo lo que hay, y entonces va a ser una nueva clase política la que surja. Yo me quedo con Pasquino, que dice que es absolutamente incompatible la democracia liberal con lo que es el populismo, por el mero hecho de que el populismo es exclusivo. El populismo genera odio hacia un tipo de personas, da igual las que sean. Y no voy a hablar de colectivos, porque cada partido genera un colectivo que es víctima y que sufre ese odio. Entonces, la definición de democracia, si es de mínimos o de máximos, es clave. Yo he cogido aquí una frase de Lincoln, la del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, porque realmente es una frase muy populista, es decir, no lo dijo con esa intención, pero se utilizó una barbaridad, porque el pueblo, claro, ahora ya nos vale para todo. Entonces, una de las claves más importantes es que el populista, Margaret Canova, que a mí me gusta mucho, es una profesora de Oxford, jamás se autodenomina populista. Si tú a un populista le dices, eres un populista, dirán, no, yo soy un demócrata. No, yo soy un demócrata. Entonces ellos nunca se autodenominan populista. Entonces el populismo podemos entenderlo como una ideología muy flexible, muy porosa, que tiene esa retórica antiélite, esa retórica anti ciertos grupos, o también podemos entenderlo como una manera de comunicarse. Los partidos tradicionales están utilizando el populismo como un modo de acercarse a las masas, porque lo cierto es que cuando se leen las encuestas, por ejemplo los españoles, cuando ves una encuesta del CIS y le preguntas a los españoles si entienden a los políticos cuando hablan, no es vuestro caso porque estáis aquí, sois gladiadores políticos todos. Vosotros sois el 9% de la población que dice que le interesa mucho la política. Sois una excepción. Yo estoy encantada y maravillada. Pero sois como ir al club del gourmet del Corte Inglés. O sea, una excepción. Entonces, las encuestas del CIS nos dicen que el 60-65% de los españoles no entiende a los políticos cuando hablan. Con lo cual tenemos un problema. Entonces los políticos rebajan el discurso, rebajan muchísimo la manera en la que explican sus programas, hasta el punto incluso que, bueno, algunos ya dejan de tener casi un programa que es como una hoja en blanco. Si os acordáis, Podemos lo hizo. En su primera campaña electoral, esto lo cuento como anécdota, Podemos te daba la hoja de los deseos. Te buzoneaba una hoja en blanco y te decía, escribe tus deseos. Bueno, esto era la carta de los Reyes Magos. Y la gente pensaba que al escribir sus deseos, como si los incluyeran en el programa político de Podemos, y Podemos fuera como los padres, ¿no? Los niños les dan la carta a los Reyes Magos y los niños piensan que van a traer toda la carta a los Reyes Magos. Luego abren los regalos y, hombre, a veces sí y a veces no. Depende de lo que el niño haya pedido, porque el niño igual ha pedido un pingüino, un elefante o yo qué sé, cualquier cosa. Pero, bueno, pues al ciudadano busca simplicidad, y la simplicidad incluso puede llegar a vaciar hasta de contenido el programa. Entonces, lo que tienen de exitoso es que a ellos se les entiende, y al resto de los políticos muchas veces no se les entiende. Entonces sí que ese estilo de comunicación, pues claro, tiene sus ventajas, por eso algunos les copian. Luego, a su vez, ellos te hacen entender el porqué de tus males, porque representan esos colectivos que sufren supuestamente, que están subrepresentados, y entonces hay un enemigo. El enemigo puede ser Europa, y hay que salir de la Unión Europea, hay que salir de la OTAN. Y ese enemigo, pues se supone, esto es como lo del Brexit, todos mis males proceden porque pertenecemos a la Unión Europea. Saldremos de la Unión Europea y será fabuloso. Ahora que les preguntan a los ingleses qué es lo que piensan del Brexit, cómo les subió el precio de las salchichas y cómo les cambió la vida el Brexit, ¿no? Porque es así, la campaña fue una campaña muy engañosa. Entonces, bueno, representan esta antipolítica, son iliberales y al final pueden ser tanto de izquierdas como de derechas, porque al final simplemente es buscar un enemigo e ir a por una simplicidad en el lenguaje, y todo por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, aunque luego sin el pueblo, pero bueno, supuestamente es por y para.
Entonces, he puesto aquí en este dibujo dos bocas superpuestas, y es porque el populismo siempre se superpone. Hay una ideología que puede ser ecologista, feminista, de ultraderecha, y se superpone al populismo, que en el fondo es un medio para comunicar. Entonces, no se producen populismos, digamos, vacíos sin... Es muy raro, ¿eh? Un populismo que esté vacío es extrañísimo. Tiene que ser que se superponga, pues, con otra cosa, y entonces tienes parte de ese discurso que te gusta, pues porque eres ecologista, por ejemplo, o eres muy feminista, te gusta esa parte del discurso y aparte te encanta cómo te lo cuentan, porque se les entiende muy bien, porque lo simplifican todo y porque ese mensaje con esos estereotipos es un mensaje muy fácil de seguir. ¿Y por qué el pueblo nos sirve para todo? Pues porque el pueblo tiene tres términos: el demos, el etnos y los descamisados. Tú puedes entender el pueblo en un sentido liberal, el demos. El pueblo en el sentido de vosotros ejercéis la soberanía, cada 4 años votáis, sois parte de ese demos, de ese pueblo que vota. Esa es una visión, que es la visión de la democracia liberal. Pero luego el pueblo puede entenderse como la nación, y ahí entra ya el juego un poco más romántico del 19, la limpieza de sangre, ese colectivo solo de españoles, o ese colectivo de vascos o de catalanes, frente a esos otros que nos manchan y nos mancillan la sociedad, porque vienen de fuera, vienen de lejos, me alteran el orden de vida. Entonces sirve mucho el uso del término nación. Y luego tenemos otra visión, que es la de los pobres descamisados, desarropados, que esta es un poco la visión de Podemos o de la extrema izquierda. Entonces, frente a esos banqueros, esas élites, esos capitalistas que nos roban todo, que abusan de todos nosotros, este pueblo pobre, descamisado, es al que yo represento. Entonces, podemos utilizar el pueblo, ya sea en esa versión más de nación frente al inmigrante, que suele ser el prototipo más de la extrema derecha, o esa versión de ese pobre descamisado frente a esas castas y esas élites que les roban, que sería la versión de la extrema izquierda. Pero ambas versiones son compatibles con el concepto pueblo. Entonces el pueblo es, bueno, pues muy versátil en cuanto a su concepción. Tiene un estilo de comunicación, ya lo he dicho, muy simple, muy directo, muy emocional, que van copiando cada vez más los partidos tradicionales. Es tan simple, tan directo y tan emocional que, de hecho, la propia imagen del líder siempre es un poco diferente. Intenta vestirse como su público. Por ejemplo, Pablo Iglesias, cuando hizo su primer anuncio electoral, bueno, normalmente cuando hizo un anuncio electoral es un poco rollo. El anuncio electoral sale un señor con su chaqueta, su corbata, y dice: ciudadanos, por España, por tal, por cual, votenme. Pues Pablo Iglesias salía poniendo la lavadora. Le demostraba a todos los españoles, no sé cuántos de ustedes ponen la lavadora, pero les demostraba a todos ustedes: yo pongo la lavadora en mi casa por las mañanas. Ya se arrancaba su vídeo. Entonces uno veía algo cotidiano. Veía un señor normal que se acercaba, digamos, a lo que sucede en las casas españolas, y era un tipo que ponía su lavadora. Luego se ha visto que era otra cosa, pero en ese momento tuvo su atracción. O sea, era un candidato diferente. O salía cogiendo el autobús. Entonces, la gente coge el autobús, pone la lavadora, pues este señor me habla de una manera que le entiendo y encima hace las cosas que hago yo, porque nunca nadie habla de su lavadora, pero todo el mundo tiene en casa lavadora, y todo el mundo tiene con la lavadora. Entonces, tiene ese atractivo. ¿Cuál es el peligro? Pues el peligro es que cuando llegan, no minoritariamente, sino cuando llegan ya masivamente al poder o a los parlamentos, al final, y lo dice mucho Donald, que estudia los populismos latinoamericanos, a través de pequeñas reformas, porque los cambios de gobierno nunca se producen de golpe. Ya no hay grandes golpes de Estado, bueno, si no es un país africano sí, pero en general no hay grandes golpes de Estado a la antigua, ¿no? Ahora lo que hay son pequeñas reformas legislativas, pequeñas reformas que van alterando la capacidad del Poder Judicial para ser independiente, que van incrementando los poderes al presidente, que le van aumentando, por ejemplo, lo que es los años que puede estar en el gobierno. Y a través de estas pequeñas reformas, se ha visto muy bien en Venezuela poco a poco ha ido hacia atrás, pues esas pequeñas reformas son letales, porque son acumulativamente letales. Entonces nadie cambia el sistema de gobierno de golpe. Uno llega al poder y empieza poco a poco a modificar cosas. El sistema electoral, la elección de los jueces, y esto lo vamos a llamar democracias delegativas, porque cada vez van delegando más poder de la soberanía popular en ciertas personas. Normalmente es el gobierno, ese gobierno populista que ha llegado al régimen y que va a ir poco a poco transformándolo, y que una vez llega es muy difícil además quitarlo, porque es así. O sea, lo que importa es mantenerse en el poder. Hay muchos grupos de investigación. Yo he destacado uno que está financiado por Horizonte 2020 de la Comisión Europea, que está ahora mismo trabajando, y hay muchos grupos de investigación sobre el populismo. Ellos son optimistas. Yo me quedo con una frase que dice un catedrático de la Universidad de University College of London, que él piensa que la tendencia del populismo se va a acabar volviendo contra el populismo, porque cuando gobiernen ya no podrán hacer lo que prometen, y entonces la gente se verá un poquito resentida, no satisfecha con aquellas promesas vacías que luego no llegan a cumplir.
Yo tengo ciertas dudas, porque como tenemos el problema de que ningún político cumple lo que promete, pues ya nos hemos acostumbrado a ello. Entonces, si los políticos cumplieran todo lo que prometen, pues efectivamente llega un populista al poder, no cumple, y entonces luego pues le castigas electoralmente. Pero como ya asumimos esto, y de hecho nadie compara los programas políticos, y en las encuestas se ve muy bien que cuando le preguntan al ciudadano, oiga, ¿usted, su partido político al que votó cumplió? No. ¿Le va a seguir votando? Sí. Entonces, no soy tan optimista respecto a esta visión. Y yo creo que lo que sucede es que cuando llegan al gobierno reconfiguran un poco su extremismo, un poco, no mucho, adaptan un poquito su narrativa y entonces no es tan evidente la erosión gradual, digamos, del sistema si están en coalición. El problema es cuando no están en coalición y el gobierno depende de ellos. Con lo cual, es bueno jugar con ellos en coalición para darles una cierta entrada en el sistema institucional y que vayan asumiendo, digamos, lo que es realmente gobernar, pero claro, tiene el peligro de que pueden llegar a gobernar plenamente, y si llegan a gobernar plenamente, ahí sí que se ve que hay una erosión muy clara de los elementos de los tres pilares de la separación de poderes, especialmente se ve afectado el legislativo y el judicial, porque van incrementando al final las capacidades del poder ejecutivo. Estamos viendo en España cómo todo va a golpe de Real Decreto, estamos aprobando todo por decretazo. O sea, constantemente, y ómnibus. Entonces, eso es un muy buen ejemplo de esta erosión legislativa que se está dando. ¿Presionada por quién? Por terceros, o por quien quiere mantenerse, por lo que queréis, pero al final hay un tinte populista muy fuerte. Entonces vamos a las causas. Visto un poco el contexto, yo creo que es importante ver el porqué. La primera causa que siempre se ha dicho, y que no es cierta, es lo de la crisis económica. Siempre se ha dicho que el populismo surge en contextos de crisis económica. Puede ser que en el pasado sucediera, por ejemplo en Alemania había una crisis económica, pero a día de hoy no es la clave. La gran crisis se produjo en 2008, 2008 no fue el momento de irrupción en Europa de los partidos populistas, ha sido sobre todo 2014, y tiene que ver más con la apatía de los ciudadanos hacia los partidos en general, que con el hecho de que los ciudadanos estuvieran pasando mal económicamente hablando. De hecho, en los países en los que más fuerte fue la irrupción del populismo, precisamente no eran los que más crisis vivieron. Estamos hablando de Austria, por ejemplo, de Bélgica. No fueron los más azotados por la crisis económica del 2008 y, por consiguiente, incluso Podemos aparece cuando la economía española va surgiendo. Luego hay otro clásico, otra causa clásica, que es la de la modernización, globalización, porque se supone que ciertos sectores se ven apartados, por ejemplo, no encuentran trabajo por la digitalización, por la modernización, o porque llegan inmigrantes que les quitan el empleo, las personas se sienten cada vez más como fuera, digamos, de la comunidad, más aisladas en las ciudades. Siempre se ha contado esta historia que la urbanización ha llevado a que las personas estén solas, y esta soledad les lleva a que alguien les habla del pueblo y de que estamos unidos, o les dice que el inmigrante es el culpable de perder el puesto de trabajo, y que esto en teoría es lo que lleva a que la gente vote al populista. No es tan cierto que los caladeros de voto populistas estén siempre entre los desfavorecidos, entre los que están menos digitalizados, entre la gente menos culta, entre la gente que más sufre la modernización. No se produce siempre. Incluso los partidos populistas tienden a tener mucho graduado, licenciado o gente con doctorados como votantes. O sea que esa explicación tampoco parece que es la clave. La clave es la desafección política. Yo he puesto un chiste. Dos personas tomando una cerveza en un bar y uno le dice, ¿qué te pareció el partido? Y el otro le dice, no le creo a ninguno. Ya oigo partido, ya no pienso ni en el fútbol, ya da igual quién jugara. No le creen a nadie. Entonces, Albert Tatsi y McDonald, que a mí me gustan mucho, ya en 2008 dijeron que en Europa hay una enfermedad. Tenemos una enfermedad y es el descontento general en todos los países con los políticos. Nadie confía en los políticos. Yo estudio ciencias políticas y cuando uno dice, yo estudio ciencias políticas, soy politólogo, te miran raro. La gente tuerce la cabeza como diciendo, no, pero esta señora... Entonces, bueno, ahora la gente estudia relaciones internacionales, que esto queda más bonito, es más posh y es más divino. Pero decir que uno es politólogo, esto es una barbaridad. O que un hijo te diga, papá, yo quiero ser politólogo. Porque no está bien visto la clase política como tal. ¿Por qué? Bueno, pues hay muchos motivos por los que estamos desencantados. Porque no cumplen, porque hay escándalos de corrupción, porque no nos sentimos representados, porque parece que... Bueno, pues hay muchas causas. En España tenemos un motivo, para mí bastante evidente, para estar insatisfechos. Es que tenemos una anomalía en cuanto a las listas electorales. En España nosotros tenemos, pasa también en Portugal, las listas cerradas y bloqueadas. Al decir que están cerradas y bloqueadas es que Ferraz o Génova deciden íntegramente la lista y uno no tiene capacidad de hacer nada. Si estuviéramos en Bélgica, estuviéramos en Finlandia,
aunque la lista nos la den cerrada, no va desbloqueada. Otra cosa es la lista abierta de la que se habla, que la abierta incluso llega a ser hasta peligrosa. La abierta 100% solo está en Irlanda y en Malta. Esta es muy delicada porque en la abierta añades nombres, es un melting pot ya que es un tutti frutti complicado. Pero si a ti te dan una lista de nombres y tú reordenas porque tienes la capacidad de escribir primero fulano, segundo fulano, tercero mengano, si el líder del partido no te gusta, esto sucedía con mucha gente que por ejemplo votaba al Partido Socialista y no le gustaba el mismo Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, pues a Pedro Sánchez en lugar de ir número 1, tú escribes número 15. ¿Qué sucede? ¿Ocupar el escaño? Probablemente. Pero el pueblo no le ha validado como gran líder de su partido y eso lleva a que al final hay un congreso interno y hay un cambio de perfil en el liderazgo del partido. Entonces, en el resto de los países europeos se produce que las listas están cerradas pero no están bloqueadas. ¿Que no marcas nada? Te quedas con la lista que te da el partido. ¿Que marcas algo? Te sientes un ciudadano activo. Seguro que todos ustedes marcarían algo y tendrían capacidad para reordenarlo. Como no nos pasa esto, pues les diré que España tiene un nivel de satisfacción con sus políticos que está a la altura de Bulgaria, Nigeria, Kenia. No creo que nuestro nivel de vida o nuestro modus vivendi sea, por ejemplo, el nigeriano o el keniata o el búlgaro. Y sin embargo, estamos tan insatisfechos como ellos. Esto yo creo que al final dice mucho. De hecho aquí, bueno, no se ve, pero yo lo cuento. Yo he puesto aquí una gráfica del año 2013, que es justo el año previo a la implosión del populismo en la Unión Europea. En ese año, cuando a la gente se le preguntaba, califíqueme usted de 1 a 10, ¿qué satisfacción tiene del bienestar económico de su vida? En Europa la media era de 7,1, notable. Los españoles decíamos 6,9, y por ejemplo los nórdicos igual decían 7,9, 8,9. En Europa nos sentimos que vivimos de notable. ¿Vale? Está muy bien. A partir de ahí, ¿cuál es la confianza en el sistema político? Los europeos decían 3,5. Los españoles decían 1,9. Si cualquiera de ustedes tiene un hijo o un nieto que llega a casa y dice que saca un 1,9 en matemáticas, ¿eso cómo se levanta? Mucha clase particular hace falta luego, ¿eh? Para levantar esto. Un 3,9 todavía le animas al chaval. Venga, que está más cerca. ¿Qué podemos aprobar? Un 1,9, vamos, va a septiembre. O sea, es así. Entonces, 3,5 sistema político. Sistema legal, 4,6 en Europa. Ya, el sistema legal sería un poquito mejor. La policía, un 6. En todos los países del mundo vamos a ver que los políticos suspenden, el sistema legal roza el aprobado y la gente en general confía en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y así nuestra Guardia Civil. Es así. Entonces, aquí se ven las gráficas. El sistema político es la gráfica en naranja. No importa que no vean los países, en todos los países está más abajo. Nadie confía en su clase política. En azul, el sistema legal, en todos los países está más alto. Y en amarillo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía. En todos los casos, quien mejor sale parado es la policía. Y esto es el año previo a la implosión del populismo. Era evidente que con esta desafección, al final la gente dijera, pues mira, no voy a votar a los de siempre, me da igual, voto a estos nuevos que por lo menos es algo diferente. No hay diferencias además ni por sexo, ni por educación, ni por nada. Esta es una gráfica por edades. De los más jóvenes, de 16 años, a los de más de 75 años. En todos los casos, los políticos suspenden, en naranja. El sistema legal roza el aprobado, 4,7, 4,9, 4,6, lo está rozando, no aprueba nunca, ¿eh? Y solo aprueban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los más jóvenes, 5,8, los más mayores, 6,4. Solamente aprueban ellos. Por sexo, hombres y mujeres, lo mismo. Suspenden al sistema político, rozando el aprobado, 4,7, 4,6. Aquí al chaval le diríamos, venga, que sí que está más cerca que aprobamos. Y el sistema, lo que es la policía, aprueba. Y no hay diferencias, vamos, una décima entre hombres y mujeres. No se percibe. Con lo cual el voto al final fue muy parecido. Esto sería la confianza por nivel de estudios. De menos nivel de estudios a más nivel de estudios. En todos los casos igual. Los políticos suspenden, incluso los que tienen doctorado suspenden a los políticos, 4,2. Y el sistema legal, aquí los que tienen doctorado aprueban el sistema legal, les da un 5,3, aprobadillo. Y luego ya en la policía, pues todos un poquito más, y siempre quien tiene doctorado les da un 6,3, ¿vale? Este sería por nivel económico. Los más pobres, desempleados, a los que tienen más nivel económico. Siempre es la misma tendencia. Entonces, no hay patrón que diferencie el malestar. El malestar no se puede decir solo de los ricos, solo de los pobres, solo de las mujeres, solo de los mayores, solo de los jóvenes. No, todo el mundo está disgustado. Y si todo el mundo está disgustado, pues al final tuvieron un caladero de votos muy importante. 2017, pasa del 2013 al 2017. La pregunta, ¿usted confía en su gobierno? 56% rojo dice no. Esto es toda la Unión Europea, por eso el Eurobarómetro.
solo el 40% confía. Y en su sistema político judicial, aprueba el sistema político judicial, aquí en azul, suspende menos gente. El euroescepticismo, que ha llevado a una proliferación también de partidos políticos que dicen la Unión Europea no me sirve, la Unión Europea no me vale, quiero salir de la Unión Europea, quiero salir de la OTAN, quiero salir de todo, no me gustan los inmigrantes, no me gusta mi gobierno. Hay una proliferación de partidos clave y esto es que es todo, al final obedece a esta sensación de insatisfacción. 2024-2025. España se sitúa en unos niveles de desafección y apatía que son los más altos de Europa, ¿de acuerdo? En España solo las empresas son percibidas como éticas, exclusivamente las empresas. Aquí están las empresas y las ONGs que se consideran competentes y éticas, y aquí los medios de comunicación y el gobierno. No confiamos ni en los medios y especialmente no confiamos en el gobierno. No hay nadie en Europa que tenga unos datos tan patéticos como los nuestros, que son, insisto, similares a los de Nigeria o Kenia. Esto es un dato, ¿eh? Esto de verdad que es muy importante. A su vez, en nuestro caso, desde 2021 aumenta muchísimo el miedo a que los líderes nos mientan. Asumimos que nos mienten, asumimos que los periodistas nos mienten, el 81% de los españoles dice los periodistas me mienten. El 80% dice los líderes de los gobiernos me mienten, y bueno, y también los CEOs de las empresas me mienten, ¿no? Esto es terrible, esto es terrible. Y España está a la cabeza del descontento. Le sigue Nigeria, Sudáfrica, Reino Unido, porque el efecto del Brexit ha sido brutal, Kenia. O sea, quiero decir, estamos hablando de unos países que en principio no deberíamos ser los más insatisfechos porque nuestro nivel de vida es de notable. Luego, la economía, insisto, no es un factor clave. El factor está en otras cosas, no en que vivamos mejor o peor. Que muchas veces pensamos que es un tema económico, vamos a dar más al PIB y más ayudas y más pan al pueblo. No, no es un tema de darle más ayudas. Aquí está la clave. Cuando uno está enfadado, bueno, pues está enfadado, pero si está enfadado y encima odia a los partidos, este factor fue la clave, el sentimiento antipartidos. Porque la apatía, bueno, pues te lleva a convivir con ella, pero llega un momento que dices, todos los partidos son iguales, no confío en ninguno, no me gusta ninguno, nadie cumple el programa político que dice, todo el mundo al final me deja insatisfecho. Entonces este sentimiento antipartidos es el que fue la clave para que surgieran unos nuevos que tuvieron éxito. Ya desde el año 92, desde 1992, Katzimeir tiene un estudio muy bueno en el que hablan de la cartelización de los partidos y cómo los partidos se han convertido como en cárteles de la droga al final, porque manejan el poder, manejan ciertos cotarros, pero no están al servicio del pueblo, están al servicio de su beneficio. Son casi agencias de colocación de empleo de ciertas personas, no les preocupan los problemas de la ciudadanía y se han profesionalizado tanto que se han desconectado de la sociedad. Esto que en el año 90 era algo puntual de algunos partidos, hoy la gente tiene la sensación de que esa desconexión del partido y del ciudadano es total, y eso es lo que ha desarrollado este sentimiento antipartido. Con lo que antes convivíamos un poquito con el malestar, era como una dolencia que uno tiene que le duele algo y tiene un reuma ahí permanente, que va al médico, bueno, tal, pero llega un momento que dice, yo ya no puedo más, yo esto ya me opero y me lo quito. Bueno, pues esto así igual, yo me opero y me lo quito. Y ya, que vengan los populistas a mi vida a ver si regeneran la política. Entonces, ¿qué sucede? Que ya los partidos políticos ya no son lo que definía Kelsen, ¿no? de esa especie de paradigma de representación de la ciudadanía, hablaban por el pueblo, nos representaban. No, se ha agotado ese modelo. Y se ha agotado no solo en España, es que se ha agotado en general. Y en todos los países del mundo se percibe esa apatía. De ahí que en todos los países del mundo el populismo es un problema sistémico, porque llegan al poder muchos partidos, que algunos son partidos champiñones, que acaban de surgir y crecer hace 2 días, pero llegan al poder y ganan las elecciones y generan un cambio sustancial. Bueno, esta es una gráfica respecto a qué quieres tú de la política, que los políticos tomen todas las decisiones o que la tomen los políticos con la gente. La mayor parte de la gente busca un punto medio, una escala de 1 a 10 quiere estar en el 5, en el que la mitad de las decisiones son tomadas por el pueblo y la otra mitad por los políticos, pero no lo que sucede ahora, que sería el pueblo no pinta nada, valores cero, y los políticos lo deciden todo y no me preguntan, y que igual las cosas que se están haciendo pues no me gustan. Pues igual que le den los aeropuertos al País Vasco, la gestión de aeropuertos, pues igual no me gusta, pero como nadie me lo ha preguntado, pues al final tengo que tragar con la última concesión, por ejemplo, que hace Pedro Sánchez del PNV por ganar una semana más en el poder. Bueno, pues este tipo de cosas son las que suceden. Si añadimos el descontento al sentimiento antipartidos, con el hecho de que los medios de comunicación todo el día nos hablan de la corrupción y nos dan ideas negativas permanentemente sobre la política, ya hemos metido en la coctelera hay una serie de ingredientes que el resultado desde luego va a ser
pues bastante delicado. En todos los países, en Estados Unidos, en Europa Occidental, hay un porcentaje más elevado de noticias negativas sobre la política que de noticias positivas. O sea, hay un montón de estudios que van filtrando los periódicos para ver qué porcentaje de páginas y de noticias se dedica a una cosa frente a otra. Y hay más negatividad, más carga de negatividad que positividad. Y claro, si alguien te está diciendo todo el día Pepito es malo, Pepito es malo, Pepito es malo, Pepito es malo, pues me dice, que Pepito, claro, Pepito es muy malo. A esto le añadimos que el populismo se entiende muy bien. Si el populismo tuviera un estilo de comunicación complejo, difícil, que fuera, no sé, pues como el prospecto de los medicamentos, pues igual al final la gente no lo leía y no lo seguía. Pero es que el populismo son 3 o 4 ideas claves, una puesta en escena muy potente, un mensaje muy simple, además una dicotomía amigo-enemigo en el que le explicas al ciudadano dónde están los males del mundo, ya sean los inmigrantes, en los musulmanes, en la casta, en lo que sea, mides muy bien el escenario, cómo te vistes, cómo te comunicas, tocas a la gente, bajas a los mercados, estás con el pueblo, se te ve en el taxi, y entonces, bueno, pues todo eso al final hace que la gente te quiera. Y a eso añadimos el tema de los medios de información que utilizan. Utilizan redes sociales. ¿Cierto que están en medios normales, tradicionales? Sí. Pero utilizan las redes sociales y las utilizan muy bien y las utilizan para la desinformación. Cuando voy a esta gráfica en la que, aunque no vean ustedes nada, ven el morado, ¿no? Las líneas de color de abajo son cuántos tweets, por ejemplo, emitía el Partido Popular, el Partido Socialista, durante la campaña electoral de 2014. Y en morado, los de Podemos. Es evidente la diferencia, el manejo de las redes sociales. Entonces, en este momento, la extrema izquierda en España manejaba las redes sociales. Ahora también las manejaba muy bien Vox. Y lo que está sucediendo es que en el año 2014-2019 las redes sociales tendían a lanzar mucho mensaje de extrema izquierda y ahora tenemos un cambio de tendencia y la gente que se expone a redes sociales recibe más mensajes de extrema derecha porque obedece a quienes son los propietarios de estas plataformas de redes sociales. Y el problema no es el tipo de mensaje que percibe, sino el problema es que va vinculado claramente a la desinformación. En inglés hay 2 conceptos que son disinformation y misinformation, que en español no los tenemos. Misinformation sería una información, bueno, pues falsa, pero sin ánimo de generar ninguna intención, simplemente hay un dato falso con respecto a, no sé, al número de fallecidos en un accidente, sin más. Pero la disinformation es una intención clara de desinformar a la ciudadanía, de generarle una confusión y de al final manipularle para llevarle al punto en el que uno quiere. Y lo que hay ahora es una clara desinformación. Y hay mucha gente que no consume medios tradicionales, porque no los entiende, porque le aburren, porque le resultan pesados, y porque unos segunditos y unos minutitos muy rápidos en Instagram te cuentan las noticias, un tipo muy simpático que es un influencer y te da un vídeo muy gracioso, que encima cuando lo abres, después lo mandas por WhatsApp a 400 amigos tuyos que te hacen de correo de transmisión y ese chiste sigue calando. Y la gente se queda con esa verdad de ese vídeo rápido que le ha llegado por WhatsApp y que le han reenviado 100.000 veces. Ustedes estarán todos hartos de la cantidad de vídeos que les llegan o tonterías o chistes o lo que sea. Pero todo eso tiene un efecto psicológico y hay gente que lo cree, porque no tiene capacidad de análisis crítico y le llega ese vídeo y pues piensa que eso es así y que lo que está viendo es lo que sucede. Entonces al final todo eso tiene una consecuencia. Hemos visto datos del populismo en Europa y la consecuencia es el euroescepticismo, la consecuencia es la desconfianza en la Unión Europea. Yo, como lo de Dios salve a la reina, yo diría Dios salve la Unión Europea y que nos mantenga dentro muchos años, porque fuera hace mucho frío. Y entonces aquí lo que veíamos es que desde el 2017 había una tendencia al euroescepticismo, la tendencia a confiar estaba en azul y la tendencia a desconfiar en rojo. Aquí está España, ¿vale? En España, Checoslovaquia, Francia, Italia, Reino Unido había una clara desconfianza y solo los países del este, que habían estado más próximos a la órbita soviética, eran los que decían, por Dios, me quedo en Europa, yo no salgo de Europa, no voy a ser. Cierto es que en 2019, como salió tan mal la encuesta del Eurostat respecto a esta anterior, respecto a la confianza en la Unión Europea, la cambiaron. Y ya no preguntaron por la confianza en la Unión Europea, sino que dijeron, ¿usted se siente ciudadano de la Unión Europea? Y entonces estaban todos satisfechos de, ¡ay, qué alto nivel de... Claro, si la gente se siente ciudadana de la Unión Europea, capaz que confía, ¿no? Confía en la Unión Europea, pero sí, se siente parte de Europa, del continente, de los valores, de todo lo que nos une. Entonces aquí sí, en España, por ejemplo, había un dato de un 87% de los ciudadanos se sentían miembros de la Unión Europea, porque si no había para preguntarles, usted no sé de dónde es. Es así. Bueno, en todo caso en ese momento había mucho euroescepticismo. Y entonces la pregunta es, ¿qué sucede ahora? Bueno, ahora yo vengo con una buena noticia, ¿vale? Una muy buena noticia. Y es que por primera vez en muchos años
nos sentimos, no solo de la Unión Europea, sino que nos sentimos que queremos seguir apoyando a la Unión Europea. La gráfica verde es el apoyo a la Unión Europea, que está muy por encima al apoyo a los parlamentos nacionales o a los gobiernos nacionales. Entonces, nunca había habido unos datos tan altos de apoyo a la Unión Europea. Ahora mismo el 52% de los ciudadanos dice sí, yo apoyo a la Unión Europea. Ojo, el 52, luego tenemos un 48 que no. Por eso, pero bueno, vamos ganando. Entonces el 52 dice que confían, es el dato más alto del histórico que tenemos. La confianza en la Comisión Europea, que siempre ha sido la gran criticada, también es altísimo, el 52% también dice que confía. La imagen de la Unión Europea es positiva para el 43% de los encuestados, neutra para el 38%. El optimismo respecto a la Unión Europea también es muy elevado, el 62% de los ciudadanos europeos son optimistas. Cierto es que nos preocupan algunas cuestiones, la seguridad y defensa, el 78% de los ciudadanos están muy preocupados por la seguridad y defensa, el 81% por primera vez está a favor de una política de defensa, incluso algunos países han vuelto a poner la mili, cosa que nosotros todavía no hablamos de ello, pero hay gente que, y yo tengo alumnos que dicen, yo quiero hacer la mili, o sea, hay gente que realmente se está dando cuenta de lo que puede pasar. Y bueno, entonces en líneas generales hay un mayor respaldo. El euro también está más respaldado, nunca había habido unos datos de respaldo tan alto al euro, el 74% apoya tener una moneda europea en lugar de una moneda propia. Y los problemas que se definen en este caso son la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la seguridad y la defensa y la situación internacional. Pero ya no hay otros ítems como había antes. Entonces, hemos pasado de una unión que estaba muy entredicho, una unión que tenía un agujero ahí en la carretera, tenía un socavón, a una Unión Europea que parece que resiste, pero ojo, yo sigo viendo el socavón, o sea que tampoco hay que lanzar campanas al vuelo, lo que pasa es que es verdad que los datos han salido muy bien. ¿Por qué han salido muy bien? Porque la gente, cuando vio la invasión de Ucrania, de Putin, le cogió miedo y entonces entendió la importancia de formar parte de un club de amigos que te puede proteger en un momento dado, te puede ayudar, te respalda no solamente económicamente, sino desde el punto de vista de defensa, etcétera, etcétera, y por consiguiente ahora este club está más valorado y más apreciado que nunca, porque pasó sus horas bajas muy bajas. Conclusión. Bueno, ¿qué diría yo? Yo lo que creo es que a la vista de todo esto ya no es una vanguardia, ya no es un movimiento pasajero, ya es algo estructural, está con nosotros, va a seguir con nosotros y seguirá con nosotros. Esto es como en el artículo 1 de la Constitución china que dice el Partido Comunista ha sido, es y será el partido gobernante de China. Bueno, pues yo creo que ha sido, es y será parte de nuestras democracias. Con lo cual hay que aprender a convivir con ello y hay que entender el porqué. Y entonces el populismo ya es parte de nuestro lenguaje político, el populismo no es una anomalía transitoria, el populismo es parte de uno de nuestros pilares en este momento. ¿Qué solución puede haber? Yo, desde luego, tengo claro que el cordón sanitario no lo es. En muchos países se aplicó el cordón sanitario, es decir, el no dejarles entrar en el gobierno, es una obsesión. Representan a la gente está ahí, son votantes, son ciudadanos. No son ciudadanos ni mejores ni peores, son ciudadanos que están cansados y están hartos de lo que hay. Entonces, si esa gente desencantada, todavía la desencantas más porque la excluyes del sistema, ahí tienes un peligro. Lo que tienes que hacer es que formen parte del sistema. Y lo que hay que hacer sobre todo es mucha diplomacia social y fomentar la ética de los partidos políticos tradicionales para que no se genere esta situación en la que nadie confía en un partido político tradicional, que puede ser menos extremo, y que nadie diga, mi partido no me representa, mi partido no cumple lo que me prometió, mi partido me tiene abandonado, porque mi partido no es fiel a su palabra. Entonces es importante que en los medios de comunicación y en general todos nosotros hagamos mucha diplomacia social. La diplomacia social al final es ir a un bar, hablar con un amigo y no estar criticando todo el día a tu país como deporte, ¿no? Porque tenemos ese problema que estamos permanentemente criticando todo. Tenemos cosas buenas, pues seamos constructivos. En los medios de comunicación, si están todo el día lanzando noticias negativas, pues generan una idea muy mala de lo que es la política. La mejor política de diplomacia social que ha habido históricamente ha sido el Erasmus. Todos ustedes saben lo que es el Erasmus. El Erasmus nace precisamente con una dinámica de diplomacia social para generar personas que se sintieran europeas. Porque todos los acuerdos, todo lo que se firma sobre papel está muy bien, pero la gente hay que hacerles sentir parte de ese acuerdo, de ese espacio nuevo, de esa integración europea. Y el Erasmus hizo que nuestros hijos, o que yo misma, nos fuimos a otro país a estudiar, nos creímos que éramos europeos, nos sentíamos a la altura de los demás, aprendíamos cosas de ellos, traíamos cosas positivas de nuestro país y éramos como parte de una hermandad. Todos tenemos ahora un pasaporte europeo, sabemos lo que es el espacio Schengen, nos movemos por Europa y tenemos esa sensación.
y estamos orgullosos muchas veces de ser europeos, por lo menos a los datos me remito. Y esa diplomacia social es fundamental, el que pongamos en valor nuestra democracia, que no la tiremos a la basura como un papel mojado, como un papel arrugado con esa alegría. Que nuestra democracia de verdad tiene mucho peso y tiene mucho valor, y que cuando votamos a un partido excluyente y a un partido de extrema derecha o de extrema izquierda por el mero hecho de castigar a otro, tendríamos que plantearnos un poco las consecuencias al final que pueden tener. Entonces es importante que entre todos ayudemos para que el sistema sea un poco más ético, los medios de comunicación también, bueno, pues que formen a mejorar a la ciudadanía. Y bueno, es una labor muy compleja, pero de verdad que es fundamental que restauremos un poco bueno, pues las virtudes del sistema, la confianza en el sistema, porque si no, bueno, pues no es que vayamos a tener esto para rato, es que nos va a acabar comiendo. Y el problema es que cuando ha habido sociedades como en Venezuela, en la que ya realmente adoptan el poder por muchos años, lo acaban destruyendo totalmente. Entonces ya no es algo anecdótico, nosotros tenemos la fortaleza del pasado democrático de la Unión Europea, la fortaleza de que este espacio nos ayuda a que no se produzcan estas situaciones, pero no estamos exentos de que se pueda producir y hay países que van hacia atrás. Entonces, de verdad que yo creo que esto hay que replantearlo. Por mi parte nada más, yo abro el coloquio. Bueno, ya les había advertido y efectivamente Ainhoa no defrauda. Han visto que el método cuantitativo, cualitativo, de ideas, de prospectiva, no es nada fácil hacer lo que has hecho, así que muchísimas gracias. Seguro que hay preguntas, creo que hay... Sí, yo quería, bueno, muchas gracias, Ainhoa, voy a aprovechar para hacer una pregunta, que nunca hago preguntas. Y has hablado de no hacer cordón sanitario. Entonces, desde esta última legislatura hay un cordón sanitario que se ha desbloqueado, que es el cordón sanitario tradicional a Bildu. Entonces, quería preguntarte por ese caso concreto, también teniendo en cuenta tu procedencia, por decirlo así, si podrías decirlo. Pues mira, fíjate, te voy a contar una anécdota, porque a mí no me gusta nada Bildu, o sea, yo en esto no soy nada sospechosa, pero no sé si, supongo que estarán familiarizados, pero cuando Bildu entra en el gobierno en San Sebastián, lo digo por el hecho de que cuando uno entra en el gobierno, a veces las cosas son diferentes. Cuando entró en el gobierno en San Sebastián, lo perdió rápidamente, y lo perdió rápidamente porque empezó a adoptar una serie de políticas que entonces la gente se dio cuenta de lo que era tener a Bildu en el gobierno. Entonces, cuando tú excluyes a alguien, le estás haciendo crecer, porque lo estás convirtiendo en víctima del sistema. Pero cuando tú lo metes dentro y lo expones a que gobiernen, es cuando la gente se da cuenta, lo malo es que lo tienes en el gobierno un tiempo, unos años, pero es cuando la gente realmente se da cuenta de lo que sucede. Entonces se produjeron tonterías, os voy a contar una anécdota que igual bueno, os puede parecer un poco tonta, pero una de las razones por las que la gente se enfadó más con Bildu fue por el campeonato de fútbol playa de San Sebastián. ¿Qué le pasaba al campeonato de fútbol playa de San Sebastián? El campeonato de fútbol playa tiene muchísima tradición. A todo el mundo le encanta ir a la playa, ver a sus hijos y a sus nietos jugar en la playa. Pero Bildu decidió que era malo para los niños, psicológicamente, que hubiera ganadores y perdedores. Y a su vez que tenía que haber el mismo número de jugadores varones que de jugadores hembras. ¿Y qué pasaba? Que no había tantas niñas jugando al fútbol. Con lo cual decidió que muchos colegios de San Sebastián, los jesuitas, los agustinos y demás, no podían tener tantos equipos jugando. Y había muchos niños con ganas de jugar al fútbol que no podían porque no había niñas suficientes para competir. A todo esto le añadimos que nadie ni ganaba ni perdía. Y esta es una de las cositas que más daño le hizo a Bildu, porque puso en evidencia a veces en lo ridículo que resultan algunos discursos y algunos puntos extremos. Entonces, ¿el cordón sanitario es útil porque los dejas fuera? Es útil, pero la victimización, insisto, es más peligrosa. Entonces, yo aquí tengo el corazón partido, ¿eh? Es complicado. Sí. Muchas gracias por la ponencia. Creo que a nuestros políticos no les habría gustado nada, pero Nada. un par de preguntas. Si desde tu punto de vista el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador es populista y si bueno, esto es un poco reflexión, que nuestra política a nivel nacional por lo menos, creo que el descontento que mencionaba, pero luego nunca castigamos esos partidos políticos, ya sea mediante el voto o por la ley, porque hay una ley que considero que es muy necesaria para todo lo que hacen unos y otros. Y son como partidos de fútbol, o sea, criticamos mucho, pero luego a la hora de la verdad permites que sigan en el poder. Que unido a la conclusión que da
digamos, por rebote a otros partidos extremistas como voto por el descontento de los actuales. O sea que ahí no sé realmente cuál sería la solución si seguimos votando siempre al mismo partido sin cambio. Bueno, la primera pregunta, ¿Bukele es populista? Sí, 100%, eso sí. Otra cosa es que esté resolviendo el problema de la criminalidad en las calles y demás, pero que es populista y que ciertas medidas al principio pueden entusiasmar mucho, luego hay que ver un poco cuál es el desarrollo. En cuanto a la segunda cuestión, el tema del castigo. Nosotros que tenemos un problema en España en cuanto al asociacionismo civil, esta es una excepción porque aquí hay una ciudadanía, ¿no? Todos los oyentes son una ciudadanía que evidentemente se mueve un día que llueve, es un viernes por la tarde y viene aquí a escuchar esta charla. Esto es una ciudadanía activa. En España, la movilización está muy politizada, la movilización. O sea, en cualquier otro sitio tendríamos un movimiento ciudadano bastante importante en la calle de gente manifestándose para que el gobierno actual, por ejemplo, pudiera caer por lo que está haciendo, ¿no? Está siendo una situación normal. En España el nivel de asociacionismo es bajísimo en comparación con Europa y solamente hay una excepción, solamente las peñas futbolísticas tienen gente, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema. En otros países lo que está sucediendo ahora mismo no pasaría. También la connivencia de los medios de comunicación hace mucho. Los propios medios de comunicación que son del color político del gobierno tendrían que ya decir, bueno, ya basta ya, porque ya todo tiene un límite. Entonces hay un conjunto de cosas. Y también en España tenemos el factor bueno, pues fruto también de la historia política nuestra y el estigma del franquismo, está como mejor visto la izquierda. Cuando se pregunta a los ciudadanos españoles de 0 a 10 dónde se ubican, la mayoría de los españoles se ubica en el centro izquierda, en el 4,6. Luego podemos predecir siempre que va a tender a ganar el Partido Socialista o la izquierda, salvo que haya una situación de hecatombe, de crisis, de corrupción, de lo que sea, que hace que la derecha gana y cuando ya se resuelve vuelve otra vez la izquierda. O sea, de manera natural, digamos, hasta que no pasen varias generaciones, nosotros todavía no somos como los franceses que castigan a los políticos y cambian de sentido y cambian de voto. Y entonces uno nace de un partido político, se reproduce siendo ese partido político, muere siendo ese partido político y sus hijos y generaciones futuras probablemente serán de ese partido político. Pasará unos años, pero es un proceso que forma parte de la transición política española. La hemos superado desde el punto de vista técnico, en el sentido que las elecciones se suceden de manera natural y aceptamos los resultados, pero todavía estamos un poco estigmatizados y hay ciertos tabúes. Uno no dice legalmente que es de cierto partido o de otro. En el momento que ya no se produce ese tabú y uno se pone como los americanos, la pegatina en el coche o en la puerta de su casa y dice yo voto a fulano o a zutano, ya hay un claro pluralismo y una clara libertad, ¿no? Aquí adelante. Sí. Muchas gracias por la charla. Referente a los cordones sanitarios, a no tenerlos, a mí me gustaría, si podrías extenderte un poco, por ejemplo, decir, ¿qué medidas pueden limitar la erosión gradual de los contrapesos si no tenemos cordones sanitarios frente a los partidos? Claro, a ver, la judicatura, por ejemplo, es un factor clave, la propia ciudadanía protestando en la calle, o sea, yo creo mucho en que nos falta, que tenemos un problema de activismo cívico y social, claramente, que tenemos los medios de comunicación muy sesgados hacia un lado, pero los medios de comunicación junto con la ciudadanía y la propia judicatura pueden presionar muchísimo. Y luego también tenemos el problema de la falta de libertad de voto en el Parlamento, es decir, nosotros en España tenemos un sistema en el que al final, como se configuran las listas, de esa manera cerrada y bloqueada, el diputado presiona el sí o el no, pulsa el botón, en función de lo que le debe a Ferraz, o lo que le debe a Génova, o lo que le debe al partido que sea. Entonces, no hay nunca un diputado que se salte la disciplina de partido. Ahora mismo vemos líderes que están escandalizados con lo que está sucediendo, líderes, por ejemplo, del Partido Socialista, horrorizados, pero no les dicen a sus 5 diputados de su comunidad autónoma, oiga, usted, por favor, no vote a favor de esto porque ya. Y eso no pasa, entonces, bueno, pues todos somos responsables, todos somos corresponsables. Y si hubiera más presión en las calles, por ejemplo, la cosa cambiaba. Y si hubiera más presión en general en muchas plataformas, la situación iba cambiando. Pero bueno, pues todo es un esfuerzo, tiempo personal, es complicado protestar de manera continua y continuada en el tiempo, que es el problema, no es algo puntual. Un domingo sí vas, pero todas las semanas protestando es muy difícil. Entonces es complicado. Y lleva al final una logística muy potente por parte de las plataformas civiles para que haya, por ejemplo, gente en las calles, y hay que hacerlo a través de protestas sociales, porque todo el mundo tiene que ir a trabajar, tiene sus obligaciones, o llueve, hace frío, nieva. Entonces, bueno, pues nos falta un poco ese tejido social, porque los medios de comunicación están perdidos. Ese es el
problema, están todos absolutamente sesgados. Y luego que a veces también uno tiene que tener un poco de pundonor y vergüenza propia ya de decir, ya todo tiene un límite, claro, no sé. Lo puedo tener todo. Bueno, muchas gracias. Me ha gustado muchísimo la exposición y cómo lo has planteado en términos de la defensa de la democracia. Pero aquí está mi pregunta. ¿Esto es una democracia? Porque la democracia es como el embarazo, o existe o no existe. Y si el pueblo, la soberanía popular no se puede ejercer porque las reglas del juego están marcadas y no hay forma de cambiarlas, estamos en una trampa en la que es difícil salir. ¿Cómo lo ves? A ver, yo como profesora de sistemas políticos comparados, lo comparo con otras regiones y países del mundo y digo claramente esto es una democracia, eso es así. Otra cosa es que, bueno, pues lo que está pasando en los últimos meses, pues lleva una serie de disfunciones porque el Parlamento realmente no está ejerciendo su potestad parlamentaria, no está, las comisiones parlamentarias no están funcionando, no está habiendo votaciones y el legislativo, digamos, que está un poco omitido, ¿no?, frente a la labor del Ejecutivo. Pero es una democracia, o sea, no podemos tampoco caer en una situación en la que denostemos nuestro sistema porque claramente, de hecho en los índices democráticos estamos en lo más alto, ¿eh? O sea, España es uno de los países más altos, está muchas veces incluso por encima de Francia, por el hecho de que damos muchísimos derechos y libertades en general, mucho más que otros países. Por ejemplo, tenemos acceso universal a la sanidad. O sea, los derechos y libertades que se dan en España a todos los colectivos no tienen parangón frente a otros países en los que ponen todo alemán tendrá derecho a... No, aquí es toda persona tiene derecho a. Entonces, de verdad, nuestra calidad democrática, desde el punto de vista formal, es superior. Otra cosa es que hay una disfuncionalidad de la praxis por quien está gobernando. Pero la separación de poderes, ni la representatividad de los diputados, ni la libertad de Tenemos esas información. disfunciones. Lo que pasa es que dependiendo con quién nos comparemos, pues no es de este si me gobierno. comparo con un vecino del sur, me comparo con lo que pasa con Mohamed VI en Marruecos, pues claro, es que por eso digo que todo es un poco relativo dependiendo con quién se compare. Pero ¿me entiendes que no hay forma para la ciudadanía de exigir el cambio de reglas, no jugadores del partido? Las reglas solo cambiarán el día que los partidos políticos decidan, por ejemplo, modificar la LOREG, porque muchas veces se dice que el malo malísimo es el sistema DONT y demás. Yo digo que el sistema DONT no es el malo malísimo. Matemáticamente, los que nos dedicamos al tema electoral sabemos que un cambio de fórmula electoral no modifica mucho las reglas. Lo que modifica más las reglas es darle a la ciudadanía el poder de coger y tocar una lista electoral, porque estás moviendo asientos en el Parlamento, ¿no? Ya no voy a hablar de modificar la provincia como distrito electoral, que por supuesto sería un grandísimo cambio porque se implica una modificación constitucional, pero solamente modificando la lista electoral, a más de uno le temblaba la silla. Y eso es una cosa que sí que sería darle poder realmente a la ciudadanía para tomar una decisión. Con el peligro también de que igual escogíamos en primera posición al más populista, al más simpático, al más guapo que salía en la tele. También hay un arma de doble filo, que igual hay gente muy valiosa, pero no tiene esa puesta en escena tan estupenda en televisión, o no le han dejado salir tanto en televisión, te conoces menos y por consiguiente no le ubicas en primera posición. Pero si tenemos disfunciones, sí, muchas. Lo que pasa es que bueno, yo tiendo a ser positiva y optimista, porque claro, no me quiero comparar con Nigeria o con Kenia, ¿no? Entonces digo, yo miro hacia Europa y digo, bueno, estamos en Europa. Ahí no hay dos turnos, Sí, uno sí. al fondo y otro aquí delante. Trump. ¿Perdón? Trump. Ah, Trump, es que no lo había oído. Trump, populista. No, pero, Populista, vaivenes, imprevisible. Pero como fenómeno, el impacto que está teniendo es tremendo a nivel mundial. Tremendo. Ha puesto en cuestión casi todas las estructuras. Se ha cargado el derecho internacional, o sea, es al final dueño y señor de todo. A todos nos amenaza con aranceles y ya en base a eso todo el mundo tiembla y ya no existe... O sea, que decir, nos ha parecido... Puede parecer estupendo que haya cogido un señor en Venezuela y se lo haya llevado a Estados Unidos y demás, pero es que al final es una ruptura de reglas internacionales a todos los efectos, entonces, bueno, hay una imprevisión total y absoluta. Llama mucho la atención, más allá de lo que está haciendo, llama mucho la atención que no hubiese otro candidato alternativo en un país como Estados Unidos. O sea, a mí realmente no me preocupa Trump como figura, que sí, lo que me preocupa es que no hubiese candidatos que estuvieran más a la altura de los dos partidos, de los dos. Que hubiera que optar por una persona que no estaba en condiciones físicas y en último momento hay que hacer un cambio y entonces esa segunda persona, pues quizá no le da tiempo a hacer campaña o no se le conoce, lo que sea, y que la otra persona fuera alguien que, bueno, pues que se queda con la medalla del Premio Nobel de la Paz de una señora, que mañana dice voy a hacer un plan de Gaza, pero después al día siguiente te saca el plan de los hoteles que va a construir,
que dice, parece que es el hombre que va a resolver los problemas de Venezuela, pero luego dice que se queda con el petróleo. O sea, al final, la gente que trabaja para él en su gabinete debe estar muy desesperada, porque no hay seguridad jurídica ninguna con este señor. Entonces hoy es amigo de Putin, mañana no lo es, hoy es muy complicado. Y son amenazas de aranceles todo el día, y si me apetece Groenlandia me la quedo, y oye, que no le apetezca hacer el tiene mañana, ¿qué podría pasar? O sea, que es que imprevisible. Imprevisible, populista. Cuando yo estuve la semana pasada en Estados Unidos, cuando hablas con ellos están muy desesperados. Pero lo han votado. Es lo que han se nos votado. olvida Claro, que esta gente que está en el poder es Sí. que la han votado. Claro, lo han votado porque su mensaje fue América para los americanos, Make America Great Again. Bueno, lo que está sucediendo es que ahora la vida en Estados Unidos es mucho más complicada, todo es mucho más caro, los aranceles están teniendo un impacto brutal, brutal. Ahora mismo pedir un botellín de agua en un restaurante en Estados Unidos viene a costar $9. La gente no llega a final de mes. Ahora es cuando se están dando cuenta de que América ya no es great para ellos, sino que ellos ya empiezan a ser súper pobres, porque el tema de los aranceles está impactando directamente. Y bueno, pues veremos cómo evoluciona. Le han votado, cierto. También en Estados Unidos hay un sistema en el que te tienes que inscribir para votar. No es como en Europa, que quedamos inscritos automáticamente. Entonces, al final, no vota toda la ciudadanía, vota el porcentaje de ciudadanos que están más activos, más movilizados o más interesados, se inscriben y votan. Eso también distorsiona un poco, al final, cuál es el sentir de la soberanía popular. Pero bueno, son sus reglas. Ellos tienen un censo electoral que no es automático, sino que es voluntario. Entonces, una visión distinta respecto al sufragio. Nosotros tenemos una visión más Como universal. politóloga, ¿no crees que la gente que llega al poder y que es por votación es un poco reflejo de que la gente que los vota les va a la marcha? Quiero decirte, claro, o sea, ¿por qué Meloni gobierna en Italia? ¿Por qué aquí está Pedro Sánchez o mañana Abascal? Que hemos hablado muy poquito de Abascal, que a mí me muero de miedo. O sea, quiero decir que la gente que está ahí arriba es porque la han votado. Pero, por supuesto. ¿No es un poco reflejo de Bueno, toda- porque le han votado o porque han conseguido ganar el gobierno a través de unas coaliciones porque a otro le faltaba algo. O sea, que no se nos olvide un poco este factor. Que también en España tenemos una enfermedad que han generado los propios partidos políticos y es, hay dos maneras técnicas de hacer una coalición. Una es numérica, dime que me faltan 7 escaños, y otra es ideológica. Me voy a ir con el primo o el vecino que esté más próximo a mí, ¿no? Me voy a ir al cine con un amigo que me caiga bien, no con uno que me caiga mal. En España no hemos ido por la ideología. Si hubiéramos ido por la ideología, la coalición, o lo normal hubiera sido que si el PP gana las elecciones, o si el PSOE gana las elecciones y le faltan 5 votos, le diga, por ejemplo, el PSOE al PP, oye, pide a 5 diputados que se abstengan. Hoy se pongan malitos si hace falta y que no vengan. 5 que se abstengan, porque no, lo único que necesito es no tener votos ni en contra, simplemente abstenciones. O que el PP le pida al PSOE eso. Pero en lugar de eso, hemos ido por una coalición de número, que no tiene nada que ver con la ideología, porque el centro-derecha y centro-izquierda está más próximo que un PNV con un Bildu, con un Sumar, con un Podemos, no sé qué, y los metemos a todos en la misma cazuela y hacemos una coalición monster simplemente por número. Me faltan 7, pues me cojo 7 personas de la calle que no conozco de nada y me los llevo. Pero objetivamente la pregunta es, ¿uno se metería en la cama y se acostaría con alguien que le dice, te odio, no te quiero destruir, no me gustas nada? Ah, venga, conmigo. No. Eso es lo que tenemos ahora, una coalición de gente que te odia. Entonces no puede salir bien. Y es un problema de pedagogía en general, de que nosotros hemos creado una dinámica de odio entre el centro izquierda y el centro derecha que no es normal. Yo que soy del País Vasco siempre digo que allí nuestros grandes amigos, PP y PSOE, eran grandes amigos frente a lo que teníamos al otro lado, y que sin embargo en el resto de España PP y PSOE son grandes enemigos. Cuando hay más proximidad entre esos dos que entre todos los que están en los extremos y se juntan solamente porque les interesa. Y eso sí que es un problema de todos, porque un poco entre todos tendríamos que exigir esa proximidad y que no fuese una aberración que un día hubiera una cesión para una sesión de investidura, en lugar de estar ahora regalándolo, es que ya no podemos regalar más. Hubo un momento, bueno, de hecho, ya lo que nos queda por regalar, aparte de la gestión del aeropuerto, nos queda por regalar, fijaos, los usos horarios, ¿vale? Que por ejemplo en el País Vasco o en Cataluña tuvieran la hora de Canarias. Nos queda por dar esto, los usos horarios, las medidas, que por ejemplo los vascos midiéramos en pounds, en libras, en lugar o en millas, en lugar de en kilómetros o en gramos y tal. Y creo que poco más, ¿eh? Ya lo hemos dado todo, ya es que ya hemos vendido, ya estamos de saldo. O sea, ya la tienda está arrasada. Ya, pero es que Cataluña, fíjate cómo quedó. Entonces, ¿qué hacemos? Enfrentarnos a los catalanes, enfrentarnos otra vez a los vascos. Es
esto era una guerra. No, yo creo que las ¿Cuál hubiera sido la plataformas- política que se hubiera podido aplicar si dejamos de dialogar con vascos y catalanes, por ejemplo, que hubieran sido los dos grandes... Pero no es un tema, no es un, problemáticos? Ay, claro, va, no es un perdona. tema de diálogo. Damos paso a la pregunta, respondes a las Sí. dos a la vez, Vale. que está aquí delante, Sí. y terminamos, ¿vale? Y por termino la hora. con esto. No es un tema de diálogo, es un tema de cómo se expresan las cosas. Yo de pequeña me crié en una ciudad, yo soy de Bilbao, y me crié en una ciudad llena de carteles que decían Hablemos de lo que hacer España caso, nos roba. es que vamos muy mal de tiempo. En lugar de ser un acuerdo y concebir como un acuerdo de negociación el cupo vasco, en el que se paga X importe, los carteles... Yo me acuerdo que le preguntaba a mi madre, yo tenía 4 y 5 años, le decía, ¿por qué no roba España? Pero tan malos somos, ¿qué hacemos? No lo entendía. Esa expresión es la que se utiliza allí, es lo que te roban. Aquí hablamos del cupo, la negociación, allí te hablan de lo que te roban. Entonces, cuando tú llegas a un acuerdo con alguien que realmente no está cumpliendo los términos como un caballero, a mí me gustan mucho los ingleses porque ellos siempre en todos los términos y en todos los acuerdos dicen que tienes que ser como un lord, y si tú no eres un lord y no lo cumples, ese acuerdo se rompe. Si tú estás dándole a tu vecino una tacita de sal y estás esperando que te devuelva la tacita de sal y no te la devuelve, pues estás rompiendo ese acuerdo. Entonces, es una cuestión de que entre todos tenemos que exigir también que no siempre estés tú dando, sino que hay una contrapartida. Yo te da para que tú me apoyes en alguna cosa, pero para que haya una lealtad. Esa lealtad, por ejemplo, se rompió con Rajoy y el PNV en su momento y se rompe permanentemente. Porque nos hemos acostumbrado a una dinámica de política de cambio que yo te doy siempre y tú no me tienes que dar nada. Eso no puede ser. ¿Qué nos hace falta? Pues de verdad que las plataformas ciudadanas, que en todos los foros al final se normalice el que en un momento dado el PP o el PSOE se puedan dar 5 votos. Cuando te faltan 5 para una sesión de investidura. Y eso sería lo normal. Y así, terceros no tendrían que ser al final quienes deciden todo. Dos preguntas Sí. breves, respuesta breve también, Vale. y terminamos. No, Nacho, la tenías pedida. Gracias, Ainhoa, por tu magnífica ponencia. Me interesa plantearte respecto al tema del cordón sanitario. Lo veo exactamente igual que tú, creo que es antiliberal el aislar a un grupo. Además, lo que pasa es que el argumento no se cumple siempre como una regla matemática, porque al PP lo aislaron en el Pacto del Tineo en Cataluña y el PP no volvió a levantar cabeza en Cataluña, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ve que ese aislamiento sí funcionó. En otros coincido contigo. Coincido en que cuando pones en las instituciones a estos partidos los expones, en realidad, ¿no? Pero hay casos en los que sí funciona. Por ejemplo, Meloni en Italia parece que se ha visto enfrentada a la gestión del gobierno y lo que leemos al menos es que se ha reconducido bastante bien, está haciendo una política proeuropeísta cuando era antieuropeísta antes de llegar al poder. Pero después no pasa así, por ejemplo, en España, porque Vox, en las instituciones en las que ha entrado, ha salido precisamente para no verse expuesto, en algunas comunidades autónomas en las que ha salido de él. Quiero decir que, estando de acuerdo en el principio, que lo veo exactamente igual que tú, del cordón sanitario no es la medida, sino incorporarlos a las instituciones para frenar ese populismo, no siempre se cumple en todos los Sí, caso. no Probablemente siempre se dependerá del contexto y Hay de que ir las caso a caso y circunstancias, contexto ¿no? a contexto. Sí. Sí. Y respecto a la democracia directa, las listas, mejor dicho, a mí al menos siempre he admirado Reino Unido, porque el diputado se tiene que trabajar el voto puerta a puerta, y creo que eso le compromete de alguna forma con sus electores, pero en una de tus diapositivas veíamos que la desafección hacia la política es muy parecida a la española. Sí, pero ha sido por el Brexit. Probablemente tenga que ver con el Brexit, ¿no? Pero no sé si es un sistema al que podríamos aspirar, si verdaderamente forzaríamos a nuestros diputados a tenerse que ganar nuestro voto haciendo política en los barrios, en los distritos, y que de verdad se comprometieran con Así era la legislación electoral española hasta 1941. Sí. Eran distritos uninominales. Sí. Claro. Ahora no puede ser porque el sistema es proporcional, pero bueno, si se modifica la lista, pues es así. En Reino Unido ha sido por el Brexit porque se han considerado engañados. Consideraron que se les engañó y que votaron desinformados, y de ahí la desafección. Y luego, por supuesto, había una secuencia de... porque también están muy desafectos las personas que votaron a favor del Brexit y luego han visto que su vida no fue maravillosa. Entonces están enfadados los que dijeron que no y enfadados los que dijeron que sí, porque dijeron, pero bueno, ¿ahora qué pasó? Si ahora todo es más caro, ahora todo es peor, ahora hay que pedir un visado, ya no viene nadie, es complejísimo. Se marcharon todos los estudiantes universitarios, ahora quieren volver al Erasmus, quieren medio llegar a la Unión Europea otra vez. Bueno, ahora volverán, ¿no? Yo creo que acabarán volviendo. No sé si había alguna pregunta más por aquí. Brevísima, por favor. Esta que es una casa orteguiana, claro, esto no es un producto natural, decía Ortega, es un producto de la cultura, por lo tanto hay que creer en ello. Es un producto contradictorio, es un matrimonio morganático, entre una forma de elegir el ejecutivo, que llamamos democracia, y otra de controlarlo.
aquí lo que es absolutamente fundamental es controlarlo, y para eso hay que creer. No se puede gobernar sistemáticamente por decreto. Esto de parler ensemble se inventó para dos cosas: para controlar las cuentas, los impuestos, y para recaudar y para reclutar. Y aquí se va a prolongar un presupuesto de unas cortes que ya no existen. Bueno, eso plantea muchos problemas. Todos. Plantea muchos problemas del concepto de democracia liberal, Sí. en el sentido literal. Se han enviado unos barcos a una zona de guerra en Gaza sin pasar por el Parlamento. Bueno, esto se inventó para eso, para parler ensemble, votándose en el Parlamento. Si no, no es una democracia liberal, es otra cosa. Y aquí vamos rápidamente a otra cosa. Estamos en unos meses transitorios. Ya lo ha dicho todo usted. O sea que sí. Bueno, muchísimas gracias, Ainhoa. Muy rápido. Perdón. Es que nos tenemos que ir a las Sí. 8 y cuando empiezan a cerrar y están en el... Sí, pero No, pero